El accidente que se cobró la vida de 9 personas en el campamento base del Gurja Himal, 7.193 metros, en el macizo del Dhaulagiri, en el Himalaya occidental. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En octubre de 2018, constituye uno de los enigmas más perturbadores y esclarecedores en la crónica moderna del alpinismo. La catástrofe, que diezmó una expedición de élite liderada por el legendario escalador coreano Kim Chang-ho, el hombre más rápido en el mundo en ascender los 14 8000 sin oxígeno suplementario, no fue el resultado de una nevada torrencial o un error humano convencional. Por el contrario, fue la manifestación de la cara oculta de la geodinámica del Himalaya, una fuerza invisible y de origen remoto, la onda expansiva de un colapso glaciar. Esta tragedia, la más grave registrada en las montañas de Nepal desde el terremoto de 2015, obligó a la comunidad internacional de rescate y a los expertos en nivología a confrontar una realidad geofísica que desafía la lógica tradicional de la seguridad en montaña. El campamento, seleccionado meticulosamente por expertos, fue arrasado por una potencia que se asemejó más a una explosión aérea que a un desprendimiento de masa. El misterio de lo que realmente sucedió en ese valle remoto solo pudo resolverse a través de un riguroso análisis forense y geodinámico de la escena, cuyas conclusiones reescriben los manuales de riesgo en la alta montaña. La expedición de Kim Chang-ho era excepcional. Estaba compuesta por 5 alpinistas coreanos y 4 expertos guías y porteadores nepaleses, una combinación de conocimiento técnico global y experiencia local ancestral. Su objetivo era ambicioso, trazar una nueva ruta en la cara inexplorada del Gurja Himal. Este tipo de desafío se busca precisamente en regiones como el Himalaya occidental, lejos del bullicio y la infraestructura de los picos más populares. La remotidad se buscaba como un valor, un sello de pureza en el desafío. El Gurja Himal, menos frecuentado que sus vecinos más altos, ofrecía esa soledad brutal que la élite del alpinismo anhela. La geografía de la ubicación del campamento base, en el remoto macizo del Dhaulagiri, fue un factor determinante en la evolución del misterio. El aislamiento extremo y la precariedad de las comunicaciones ralentizaron la confirmación del desastre y la capacidad de respuesta, permitiendo que la confusión inicial se instalara en los medios. Sin embargo, la preparación del equipo, un punto de orgullo para el líder Kim Chang-ho, fue exhaustiva. El campamento base fue ubicado en un lugar considerado seguro por los guías, lejos de las zonas obvias de aludes y caídas de hielo, lo que hacía inexplicable el desastre bajo las premisas de un fallo de seguridad convencional. La lección implícita de este desastre es que, en el Himalaya, la experiencia local, aunque invaluable, puede ser insuficiente ante los fenómenos de la geología profunda. La elección de un lugar seguro se basaba en la observación de los patrones climáticos y de masa conocidos, pero no contemplaba la fuerza del colapso glaciar a distancia. La selección de este punto seguro, supuestamente protegido por la topografía circundante, se convirtió en una trampa mortal ante la irrupción de una fuerza geodinámica que no figuraba en la matriz de riesgos habitual. La paradoja de que un líder tan experimentado como Kim Chang-ho muriera en un lugar clasificado como seguro subraya la naturaleza sigilosa y desconocida del peligro que enfrentaron. La experiencia, aunque inmensa, falló al confrontar un fenómeno que era más geológico que meteorológico. Se trataba de una amenaza indirecta, un arma balística de aire comprimido por la montaña. La tragedia se consumó el pasado viernes 12 de octubre. Cuando se perdió el contacto con la expedición, la falta de información directa desde la remota ubicación propició una ola de especulación. Los primeros reportes de periódicos locales como The Himalayan Times, que reportaba un deslizamiento masivo de tierra, y el Kathmandu Post, que hablaba de una tormenta de nieve desencadenada por una gran avalancha, reflejaban la desesperación por encajar el evento en un patrón conocido de desastre de montaña. La geografía de la confusión reinaba, alimentada por el vacío de información. La distancia y la altitud actuaron como un velo que distorsionó la verdad inicial, retrasando la comprensión del tipo de destrucción. La verdad comenzó a emerger con el vuelo del helicóptero de rescate de la compañía estadounidense Global Rescue, que sobrevoló el campamento para localizar a los alpinistas coreanos. El informe visual que proporcionó el helicóptero fue el primer testimonio directo y objetivo de la destrucción, y lo que reveló descartó las hipótesis iniciales de manera categórica. El campamento no estaba enterrado, estaba pulverizado. Los 9 cuerpos de las víctimas, junto a todo el equipamiento de alta tecnología de la expedición, estaban dispersos en un vasto radio de 400 a 500 metros. No había signos de un campamento intacto ni de estructuras que hubieran resistido. Las tiendas de campaña, los equipos de comunicación y los pertrechos de la expedición, diseñados para resistir vientos de huracán, fueron reventados y esparcidos, indicando una fuerza súbita e incalculable. El director general de Global Rescue articuló el asombro profesional ante la escena al describirla como si hubiera caído una bomba.
Esta impresión subraya la contradicción geográfica. Normalmente no se registra este tipo de vientos extremos a esa altura, y los campamentos base suelen elegirse porque son lugares seguros. El campamento fue destruido por una fuerza de viento inaudita en un lugar que, por su ubicación topográfica, debería haber estado protegido. La aniquilación total sugería una transferencia de energía casi atómica en su eficiencia destructiva. El análisis forense de la escena, liderado por expertos en rescate y nivología, cuyas opiniones fueron reunidas en un artículo de The Outdoor Journal, se basó en la geografía de la destrucción observada desde el aire y descartó las hipótesis convencionales. Deslizamiento de tierra. Descartado. No se encontró evidencia de rocas, tierra o barro mezclados con los restos en el campamento. A la altitud del Gurja Himal en octubre, el terreno está típicamente congelado, confiriendo una estabilidad que hace improbable un deslizamiento masivo. Avalancha de nieve clásica descartada. La falta de cuerpos sepultados fue la prueba definitiva. Una avalancha lo suficientemente potente como para dispersar restos a medio kilómetro habría cubierto el campamento bajo toneladas de nieve y hielo. La destrucción fue aérea y explosiva, no de soterramiento. Los cuerpos presentaban lesiones traumáticas compatibles con un impacto de energía masiva, no con el aplastamiento lento de la nieve compacta. Dale like, suscríbete y comparte. La evidencia apuntaba a que la fuerza destructiva no fue el flujo de masa, nieve, roca o tierra, sino una transferencia de energía a distancia, una fuerza que no se ve ni se escucha antes de golpear. El campamento fue aniquilado por un enemigo invisible. La única explicación que conciliaba la destrucción total con la dispersión y la ausencia de masa fue la de la onda expansiva, o avalancha de aire. Los científicos determinaron que el campamento no fue arrastrado por una avalancha de nieve, sino por una corriente de aire de extrema violencia generada por un colapso glaciar. Este tipo de fenómeno se conoce científicamente como un flujo de aire presurizado por caída de Serac o Powder Snow Avalanche Blast. El modelo geodinámico más plausible, según el testimonio de los expertos, sugiere el siguiente mecanismo, propio de la cara oculta del Himalaya. Un enorme Serac, un bloque de hielo glacial, cuya masa podía superar la de un edificio, se desprendió desde lo alto de una arista cercana al Gurja Himal, una manifestación de la inestabilidad geológica y del calentamiento global, que acentúa la fractura de los glaciares. El Serac cayó con fuerza masiva sobre un couloir, un barranco estrecho y empinado. Este canal geográfico actuó como un cañón de amplificación, donde el impacto y la desintegración del hielo crearon una turbulencia masiva. La energía de la caída, en lugar de ser absorbida por el impacto, fue canalizada y transformada en presión atmosférica. La energía cinética de la caída se transfirió al aire, propagándose como una onda de presión atmosférica de fuerza huracanada. Esta onda expansiva se dirigió directamente contra el campamento base. La física de esta onda es lo que la hace tan letal. Estudios científicos que se remontan a la década de 1970 precisan que estas ondas pueden generar presiones que superan los 500 kilogramos por metro cuadrado. Esta presión es aproximadamente 5 veces la fuerza necesaria para colapsar estructuras de madera y cristal. Una potencia de este calibre explicó la desintegración del campamento y el lanzamiento de los cuerpos a la vasta distancia de 500 metros. La fuerza liberada fue el equivalente a la detonación de un explosivo, pero de origen puramente natural, destacando la magnitud de las fuerzas telúricas del planeta. La clave geográfica de este desastre reside en el comportamiento de la onda expansiva. No sigue el curso lógico de la gravedad. El aire puede ser redirigido por la topografía, chocar con las laderas y tomar trayectorias ascendentes e impredecibles, alcanzando lugares que, geográficamente, están protegidos de un impacto directo. El campamento del Gurja Himal, aunque topográficamente seguro, se convirtió en el blanco de una fuerza aérea rebotada, anulando la experiencia y la planificación de Kim Chang-ho y su equipo. El fenómeno reveló una vulnerabilidad topográfica que no figuraba en la cartografía de riesgos, demostrando que un lugar seguro puede convertirse en un punto focal de energía aérea. La tragedia de Kim Chang-ho y su equipo en el Gurja Himal es una lección brutal sobre los límites de la preparación humana ante la geodinámica no lineal del planeta. El desastre subraya la extrema vulnerabilidad de las expediciones en el Himalaya occidental, una región donde la inestabilidad geológica crea amenazas que escapan a la detección. El accidente demostró que la amenaza aérea de presión es un riesgo primario que debe integrarse en los manuales de seguridad. Los científicos recordaron el precedente de la catástrofe ocurrida en el campo base del Everest durante el terremoto de 2015, donde las muertes no fueron estrictamente causadas por la nieve, sino por la onda expansiva de la avalancha. El Gurja Himal proporcionó una confirmación trágica de que las fuerzas geodinámicas indirectas son un enemigo formidable en el Himalaya. La lección más importante es que la seguridad no puede medirse solo en términos de distancia horizontal a un pico,
sino en términos de la trayectoria potencial de una onda de aire, obligando a reevaluar los sitios de campamento base en todo el macizo. Los nuevos protocolos de riesgo sugieren que las expediciones deben buscar refugio tras obstáculos naturales de masa, como rocas o morrenas estables, que puedan disipar la energía de una onda expansiva, en lugar de confiar únicamente en la protección lateral de un valle. El legado de este desastre es un sombrío recordatorio de que la cara oculta del Himalaya se define por una geología activa que puede liberar una fuerza catastrófica en un instante, transformando la seguridad en aniquilación. La fuerza que mató a 9 personas fue invisible, silenciosa y fugaz, obligando a reescribir los manuales de seguridad para incluir la amenaza de un enemigo que no se ve ni se escucha antes de golpear. El Gurja Himal se erige así como un símbolo de la potencia indomable y el misterio de la geografía terrestre, un monumento trágico a la humilde certeza de que la naturaleza siempre guarda cartas no reveladas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.